En la actualidad, una de las mayores plataformas que tiene alcance mundial para publicar tu libro es Wattpad. Y es bastante reconocida porque tiene su propio sello editorial. Pero ¿qué es lo que pasa para que tu libro sea publicado? Pues cualquier persona puede publicar su novela, su cuento, su libro de relatos, su libro de poesía, su fanfic, cualquier cosa que el usuario desee publicar. Y de acuerdo al número de vistas, si tienen bastante alcance, pues la plataforma lo va checando y dice, mira, aquí hay audiencia, aquí hay lectores devotos. Entonces deciden publicar en papel este texto. Pero también existe una gran controversia, que la gran mayoría de estos libros publicados que salen de esta plataforma son en su gran mayoría no por. Y esto quiere decir de que son explícitamente sexuales, en donde simplemente se ven situaciones en donde los protagonistas o gran número de personajes tienen gran actividad sexual, y todas esas son descritas en los propios libros, llegando a catalogar estos libros como literatura erótica. Entonces, ¿está bien determinar estos libros como tal o simplemente es no por? Este tipo de literatura es la libertad sexual que han ido buscando las mujeres en el mundo literario. Bienvenidos a un nuevo video, mis queridos habladores. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas, y el día de hoy les traigo este video en donde vamos a estar abordando la situación de la llamada literatura erótica. Cuáles son sus orígenes, su definición, sus características, ejemplos en los cuales podemos detectar cuáles son los textos que pertenecen a dicho género literario, y del mismo modo saber cuál es la diferencia entre literatura erótica y literatura no por. Así que comencemos antes de que el video se nos ponga enorme. Bien, ¿en qué momento surge la literatura erótica? ¿Y bajo qué alcances y qué significa este género literario? Primero, la literatura erótica surge durante el siglo XII, en donde existía un gran número de personas de la burguesía que vivían suprimiendo el deseo o la exaltación sexual. Es por eso que la literatura erótica está definida como la energía vital de transgresores que van a romper modelos, poniendo claramente en peligro el orden social, criticando y chocando incluso con la propia sociedad, y a menudo se burlan de los poderosos. Entonces, ¿cuáles son estas características que son parte de la literatura erótica? Número 1 es el estilo narrativo y poético. Encontramos un gran número de figuras literarias en donde los escritores ahondan en el éxtasis de este mismo arte que es la escritura, y cómo a través de todo lo que nos van contando llegamos a la cumbre del erotismo. Punto número 2 es la presencia de la crítica social. A pesar de tener escenas explícitas, estas van a cumplir un único propósito, que es poner enfrente a la burguesía o estos grupos de poder o grupos moralistas, en donde ellos también han ido pensando en esas situaciones que claramente no son muy morales, que digamos. Van a poner en tela de juicio sus creencias, sus construcciones sociales y educacionales, en donde vemos un choque interesante sobre lo que significa la moralidad. Punto número 3 es de que las escenas explícitas cumplen un único fin de crítica social y filosófica. Es así como cada uno de los personajes de las novelas que vamos a ir ejemplificando a lo largo de este video, nos vamos a ir dando cuenta que cada una de las cosas que ellos pasan, cada una de sus descripciones, desprenden diálogos para cuestionar, analizar la sociedad de ese momento, y más que todo, bajo qué percepciones cree que estas situaciones son inmorales, bajo qué contextos, qué tipo de creencias o instituciones tienen que ver con lo que ellos van desatando a lo largo de su narración. Ahora pasamos a los ejemplos de eso que sí es literatura erótica.
Comenzamos con Sonetos lujuriosos de Prieto Aretino. Este autor no le tuvo miedo a la censura ni absolutamente nada. Dijo: yo me lanzo de cabezazo, me ofrezco como tributo, a mí no me importa nadie, yo pienso hablar de esto. Pues él se va en contra del Vaticano, mi querido hablador. Sí, este hombre no le tuvo miedo a nada, porque él se mete con una de las organizaciones más grandes del mundo y que de alguna forma tienen bastante influencia en la cultura hasta hoy en día. Él habla en su libro de manera muy explícita y sincera sobre lo que pasa en el Vaticano. Y más que todo es a través de todas las líneas de su texto en donde va a generar una crítica contundente sobre el abuso de poder que ejerce la Iglesia sobre sus soberanos, o más que todo sobre aquellas personas que están a favor de esta creencia. Segundo, habla muchísimo sobre la corrupción que existe, cómo van haciendo su trafiquito de influencia sin ni siquiera llamarlo así en su momento, sino que uno ya se va dando cuenta. Y también habla sobre el análisis del erotismo, porque en ese momento hasta ahora se sigue promulgando de que las mujeres deben guardarse para ese hombre en toda su vida, porque la virtud. Esos cretinos me ponen de muy mal humor. Y por último, también aborda lo que es el despilfarro. Pues en su momento casi todo el dinero o todas las limosnas o todo ese dinerito que daba la gente de alta sociedad a la iglesia hasta ahora simplemente era malgastado, indicando que con una cuchara del Vaticano puedes alimentar por 20 años a todo el mundo. Libro número 2 es La Casaria de Antonio Vignali. Este autor es muy específico y aclara bastante de que es una parodia filosófica. Eso quiere decir que va a poner en ridículo a sus personajes en situaciones bastante caricaturescas, en donde tú te mueras de la risa, pero a través de esa risa exista una crítica. Es por ello que él dejó bastante claro el hecho de que su libro no era dirigido para cualquiera, y no te me ofendas. Él tenía bien claro que para hacer de literatura erótica y todo lo que había escrito, eran las personas educadas, aquellos que tenían acceso a un sistema de educación diferente a la de los demás, más que todo para entender las alusiones críticas dentro de un diálogo sexualmente abierto. Es por eso que él decía: no es que yo te discrimine, sino que digamos que te falta cierto tipo de educación para llegar a entenderlo. Porque si no accedes a ese tipo de educación, tal vez lo puedas malinterpretar o puedas decir de que yo como autor simplemente estoy diciendo haz esto, haz lo otro, dejando de lado simplemente un análisis literario de forma superficial. Ahora, pasemos a un autor que yo ya me he cansado de recomendarles, y más que todo es el Marqués de Sade. Y aquí tenemos dos títulos importantes: Justin o los infortunios de la virtud y también La filosofía en el tocador. Justin o los infortunios de la virtud nos cuenta la historia de nuestro protagonista que a través de muchas peripecias ella cree fielmente que aquellos que son devotos a cierta religión o creencia son buenas personas de corazón. A lo largo de toda la narración de Sade nos vamos dando cuenta que efectivamente la gente que se golpea el pecho no siempre es tan buena que digamos, y que más bien ocultan esos vicios que nadie ve más allá de su puerta. Así que bueno, a partir de esta situación vamos viendo momentos bastante explícitos en donde vemos sometidos a varios de los personajes. En este libro no está romantizado nada porque las personas son vistas como víctimas y al mismo tiempo también como victimarios. Vemos el dolor, no el hecho de que ¡ay, sí, azótame todo el tiempo! ¡Ay, no, sí, hazme esto, hazme lo otro! ¡Sí! No, esto no es Wattpad, esto es el Marqués de Sade. Es por eso que dentro de su contenido, especialmente en este primer título, vemos una crítica bastante interesante y muy fiel al escritor sobre el celibato, diciendo: mira, somos seres sexuados, ¿tú crees que es
más que todo correcto o adecuado decirle a alguien que no lo haga y decir o entregarse por completo a Diosito? Pues ahí te lo dejo. También vemos mucho una crítica, o más que todo burlesca, a lo que significaba la moral de la burguesía, porque ellos se jactaban de ser los mejores seres humanos. Decían, no, es que yo doy mi dinerito a la iglesia y por eso yo soy un gran ser humano. Claramente esto no tiene nada que ver. En el segundo título tenemos una obra de teatro, que es Filosofía en el tocador, en donde vemos a nuestra protagonista, una joven de 15 años, en donde ella va a contraer matrimonio con alguien. Pero su amiga le dice, ¿sabes qué? Antes de casarte tienes que saber un poco de vicios. Tú sabes, esas cositas que nadie te va a contar. Y reúne a un grupo de maestros que la va a instruir en la teoría y en la práctica de qué cosas se deben o no hacer. Al mismo tiempo, a partir de esas acciones, van a salir a relucir temas como la religión, la moralidad, la virtud y qué significa vivir en un matrimonio. Es por eso que en este libro vemos una crítica bastante direccionada a lo que significa la virginidad y que es simplemente una construcción social que al final obviamos el hecho de que somos seres sexuados y que de alguna forma reprimir a alguien y más que todo a las mujeres no es correcto. Por cierto, este libro tampoco lo romantiza. Sí, la chibola tiene 15 años y en esa época se consideraba normal casar a una chibola con un viejo. Claramente, tú como lector no lo debes romantizar porque el Marqués de Sade tampoco lo hace. Y también incluso en este libro vemos la palabra consentimiento, pero tampoco está romantizado por una chibola de 15. Así que ahí te lo dejo. Ahora vamos a pasar a la diferencia entre literatura erótica y literatura no por. El primer punto es de que la literatura erótica es un acto político. Más que todo porque va más allá de los instintos sexuales de los protagonistas, sino que se convierte en una fuerza social e intelectual. Ojo con eso. Es por ello que cuando nosotros leemos libros actuales en donde claramente se ven romantizadas situaciones de abuso por parte de los protagonistas masculinos a las mujeres, o al mismo tiempo vemos sodomizadas en situaciones que no deberían darse y que simplemente los lectores o las lectoras dicen, ay no, es que eso es amor. Claramente no lo es. Como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, esta literatura erótica que hemos ejemplificado es más que todo, utiliza estas escenas para envolver una crítica sobre la moralidad, sobre lo que significa la sociedad de ese entonces, qué es lo que estaba prohibido, cómo relaciona la parte natural con la parte de la moralidad, cómo la sociedad busca ser una sociedad correcta cuando simplemente reprimen a otras personas o grupos sociales minoritarios, como muchas veces lo hacen estos escritores, hablando sobre el líbido femenino. Como punto número 2 es el hecho de que el contenido de la literatura erótica es intelectual. Claramente la literatura no por no es literatura erótica. Incluso, más que todo porque no es ingeniosa. Eso es una. Es simplista, es física, es primitiva y ajena a cualquier contenido intelectual superior o más que todo mental superior. Y aquí volvemos al mismo punto. Es que la gran mayoría de libros que se escriben actualmente, o más que todo aquellos que dicen, ay, es que es literatura erótica, simplemente se fijan en el tamaño de sus atributos y cuántas cosas ilegales pueden hacerle a varias personas. En donde, bueno, es que como yo soy hombre, yo puedo hacer lo que quiera. Y ojo, también están sexualizándolos diciendo, bueno, es que como él es físicamente un dios,
bueno, bacán, que se la tome a la protagonista como quiere, como la irrespete, como se le pegue la gana, dejando de lado el hecho de que la literatura erótica utiliza estos elementos para generar una crítica, para darte a conocer muchos eventos que se daban no simplemente en la sociedad, hablar sobre las creencias, también sobre la moralidad, o más que todo, algunos van a decir, bueno, entonces si habla de la moralidad, entonces ¿estos libros están geniales? No. Por el mismo hecho de que están mal catalogados. El hecho de que se den a cada rato no significa que vaya una crítica sobre eso. Simplemente lo hacen por puro deseo sexual, dejando de lado todas esas conversaciones que se van desatando en textos que incluso ya han sido mencionados con anterioridad. Y como último punto, la literatura erótica es arte. Porque es creada, es artística, es bella, de la que claramente está exenta la literatura no por. La literatura erótica emplea figuras literarias y no siempre van a ser sutiles. Ve o ándate a leer Filosofía en el Tocador y es muchísimo más explícita y directa, porque el Marqués de Sade claramente va a un público bastante distinto que con Justin o Los Infortunios de la Virtud, pero eso no deja de lado que al final puedan emplear cierto tipo de diálogos, que encontremos figuras literarias en donde se ahonde mucho en la hipocresía de ese momento o se pongan en tela de juicio eso que nos acaban de decir en tal misita o lo que está haciendo tal gobernador o lo que está haciendo tal persona es exactamente algo moralmente correcto, o más que todo abordar esta idea desde el punto de vista de que hay grises, sí, pero tampoco la idea es suprimir a otra persona. Hablan muchísimo de la moralidad desde la perspectiva de a quienes estamos suprimiendo. Solamente a qué tipo de personas va dirigida esta ley o esta norma moral, dejando de lado a los otros. ¿Por qué a ellas sí? ¿Por qué a ellos no? Es por eso que se diferencia bastante la literatura erótica de la literatura no por. Ahora, Wada, después de haberme dicho esto, de que sí, la literatura erótica es esto, la literatura no por es esto, entonces tú me estás negando mi libertad de expresión. Tú me estás diciendo que yo no leo esos libros que a mí me hacen feliz. Yo en ningún momento te he dicho que no los leas. Eso es una. Dos, te estoy diciendo que utilices tu cerebro. Como dice mi hermano, es gratis. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Hay un video que incluso yo ya les he hecho, que es separar al artista de la obra. Pero vamos a volverlo a mencionar aquí. Primero, este video está hecho con la única finalidad de ponernos a cuestionar y más que todo las categorizaciones mal brindadas. Ya te he dicho, esto es literatura no por, con que tú lo leas o no, no es mi problema. Segundo, si vas a decirme que esto es literatura erótica, pues yo te digo espérate, te lo aclaro. Así que deja de catalogar estos libros como literatura erótica porque claramente no corresponden a sus características, no corresponden a este movimiento literario, no corresponden a dicha categorización. Ahora, como tercer punto, ha surgido bastante en BookTok un problema a partir de varios videos o ideas que se han ido liberando en esta plataforma. Ya saben lo que yo pienso de TikTok, me parece la plataforma con más minutos de odio y parece que la gente no se da cuenta que lo siguen manipulando. Ahora, también he oído a muchas personas decir, no, Wada, es que vivimos en una época actual y obviamente nosotros tenemos que leer lo que se nos plazca. Y claramente, como yo soy mujer, me estás criticando. Porque un tipo puede darse todos los días las libertades que quiere y anda viendo no por en su teléfono, en su laptop, en su televisor, y yo no puedo leer mi literatura no porque simplemente me estás juzgando por ser mujer. Y aquí yo les pido, razonen. ¿Se han dado cuenta que simplemente están liberando 2 minutos de odio? Ahora, creo que estamos redirigiendo de muy mala manera el hecho de lo que significa la libertad sexual, sea en el mundo artístico como en el mundo
real. Segundo, se está desviando bastante la idea de lo que significa el feminismo. Primer punto, no porque un tipo, unos jovencitos, una gente adulta esté viendo cochinadas, y lo digo así porque sabes cuántas consecuencias negativas le producen a tu cerebro ver no por, te sorprendería lo dañado que está. Y no porque cierto género diga, ay, no, es que yo tengo esta libertad, por eso lo hago. Y bueno, como yo soy feminista y quiero ir en contra de todos los hombres, y si ellos hacen algo, yo también lo hago. A pesar de que eso sea negativo. Querida, eso no es igualdad de género. Eso no es feminismo. Se supone que el feminismo está como base encontrar la igualdad de oportunidades, y esa igualdad de oportunidades no debe ser cegado por odio, o más que todo copiar simplemente acciones con control C, control V, por el simple hecho de que bueno, si ellos lo hacen yo también tengo que hacerlo. Y te pongo este planteamiento. Suponte que de la noche a la mañana, no, es que los tipos, no sé, se tiran de un edificio, y como ellos lo están haciendo, las mujeres no se pueden quedar atrás, yo también me lanzo. ¿Qué es eso? Se supone que nosotras, como mujeres, como personas pensantes, debemos ponernos a cuestionar este tipo de situaciones. ¿A qué le estamos dando, o más que todo, a qué le estamos diciendo feminismo, libertad de expresión? Porque simplemente nos dejamos llevar con lo poco que sabemos. Y más que todo, las plataformas como estas nos están diciendo de que es mejor simplemente unirnos al bardo en vez de ponernos a razonar. Ahora, muchos estarán diciendo, no, Wada, es que la libertad sexual que siempre se ha venido reprimiendo a lo largo del tiempo, las mujeres son mal vistas y siempre nos están criticando por nuestros gustos, y eso no está bien. Claro que no está bien que la gente te juzgue por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que sientes. Eso no es la idea, sino el hecho de que tú puedas leer cierto tipo de contenido, pero pensando, no romantizando. Y también voy a hacer un video sobre qué significa romantizar una situación, porque parece que la gente no lo entiende. Entonces es momento de hablarlo, de esclarecerlo, de poner ejemplos. Porque unos dicen, no, es que romantizar no es eso, es que yo sé diferenciar entre la realidad y la ficción. Cuando otra vez olvidamos de que tu cerebro no capta la idea entre realidad y ficción. Si tú, como persona, te sientes atraído por situaciones de sumisión, dolor, en donde claramente se estén haciendo acciones criminalizadoras hacia alguien y tú lo disfrutas, amigo, amiga, hay algo que ahí no está bien, está resonando. Es, por ejemplo, que yo me ponga a leer filosofía en el tocador y diga, ay, no, es que lo que le hacen a la chica de 15 años, Dios, qué divino. No, porque sigue siendo una chamaca de 15 años. ¿Me entiendes? La idea es de que podemos enfrentarnos nosotros a cualquier tipo de lectura, pero analizando, criticando, desmembrando cada uno de sus elementos. Porque no porque un texto esté ahí, no significa que yo como persona no pueda razonar. O el hecho de decir, ay, no, es que las personas pueden leer lo que quieran. Claro, pero la idea es de que tú puedes leer todo lo que a ti se te plazca, pero sin dejar de criticar y analizar ese contenido. La idea es generar personas pensantes, no simplemente idiotas o seguidores de lo que ya tenemos. Se supone que la lectura es un proceso complejo que hace con nuestro cerebro algo más que simplemente entretener. Y eso es otro problema, el hecho de que estén también diciendo de que la literatura o algunos libros son simplemente por entretenimiento. Es lo mismo que también ocurre con los llamados dibujos educativos, que también tienen un grave problema, ya hablaremos de eso en su momento. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este video, Wada?
Todos podemos enfrentarnos a cualquier tipo de lecturas, pero más que todo, si te vas a enfrentar a lecturas, no dejes que tu pensamiento o tu individualidad te cegue por algo que escuchaste de forma externa. Te pido que te pongas a cuestionar cada cosa que entra por tus sentidos, por los ojos, por los oídos, por cualquiera. Porque si no pensamos, entonces ¿de qué rayos nos diferenciamos de los llamados animales? Así que ahí te lo voy a dejar. Bueno, mis queridos habladores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado este video y que nos haya hecho pensar, reflexionar y darnos cuenta cuál es la diferencia entre literatura erótica y que siempre, ante cualquier tipo de contenido que podamos leer, escuchar o oír, es siempre mejor verlo con ojo crítico. Así que, si este video te ha gustado, no olvides regalarme un like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba alguno de estos videos. También no olvides seguirme en todas mis redes sociales como Hablas Guadas y en mi nuevo proyecto que es el podcast Paso en Spotify. Si vas a dejar algún comentario, lo voy a estar marcando con un corazoncito y te responderé a la brevedad posible. Tenerme paciencia, por favor, tengo varios comentarios que responder. Así que bueno, no olvides también compartir este contenido para que más personas puedan ver estos videos. Y también no olviden también interactuar con él, comentarlo, darle like para que YouTube siga recomendando mis videos. Así que tú y yo, mi creador, nos vemos hasta el próximo video. Así que, ¿sobre qué otra temática te gustaría hablar en este canal? No olvides dejarlo en los comentarios. Adiós.